Que Dios bendiga la vida de cada una de ustedes, amadas hermanas en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver unos versículos de la palabra de Dios. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros no creamos a todo espíritu, sino que los probemos si son de Dios, a los espíritus, porque dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo y que nosotros debemos de reconocer los que son de Dios y los que no son de Dios. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces nosotros debemos de ver que la boca de nosotros y de todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, que nació, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que se sentó a la diestra del Padre, este es de Dios, porque va a venir un movimiento o ya existe en el cual dicen que Cristo no ha venido. Eso es lo que dicen, pero la Escritura dice que Cristo vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque viene un movimiento en el que van a hacer al cristiano dudar de que Dios sea real. Entonces nosotros debemos de tener el convencimiento del Dios grande, fuerte, poderoso y temible que creemos, y hemos visto sus obras, sus señales, sus prodigios desde tiempos antiguos. El Dios en el que nosotros creemos se llama Jehová de los ejércitos. Es el creador del cielo y de la tierra. Él creó el universo, formó al hombre. Dice que el mundo fue hecho por el poder de su palabra. Entonces vienen tiempos en los que van a decir: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que iba a nacer? ¿Dónde está la promesa de que iba a venir? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que escudriñar la palabra. Recordemos que dice la Escritura: escudriñad la palabra, porque parece que en ellas vosotros tenemos la vida eterna. Y dice Dios: y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar, pedirle a Dios sabiduría, que nos dé revelación de su palabra, y para que nosotros nos deleitemos, que amemos su palabra, que nos guste meternos en buscar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, para que sea nuestra vida transformada. Porque dice la Escritura que la palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra regenera nuestra vida. Si nosotros estamos firmes en lo que hemos creído, en ese Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si estamos nosotros firmes en lo que hemos creído, no nos van a hacer dudar de ese Dios grande, fuerte, poderoso, temible. No nos van a hacer dudar.
ni que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra, se humanó y habitó entre los hombres. No nos van a hacer dudar de ello, pero los que no están apercibidos van a ser engañados, porque Dios en los últimos tiempos va a enviar un espíritu de mentira para que no crean a la verdad. Entonces, pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos dé revelación, que nosotros tengamos ese amor por Dios, ese temor de Dios, porque el temor nos hace amarlo, nos hace sujetarnos en cuanto a no pecar, a sujetar la carne, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros tenemos temor a Jehová, Él nos va a dar sabiduría, vamos a saber cómo conducirnos en este mundo. Nosotros aquí somos peregrinos, vamos de paso nosotros. Dice que el que quiere amar la vida, o sea, el que quiere ver días buenos, tiene que refrenar su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño. Tenemos que buscar la paz y si la encontramos, tenemos que seguir la paz y la santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario abstenernos del pecado, es necesario abstenernos de las maledicencias o maldiciones como usted las conozca. No tenemos que hablar en doble sentido. Nuestra mente tiene que ser como niños, o sea, no tenemos que tener malicia, tenemos que quitar esa levadura de nuestra vida, esa levadura del pecado, pero también se refiere a la levadura en cuanto a la doctrina. Es en donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que decía el Señor Jesús hablando de la levadura, decía de los fariseos, en cuanto a la doctrina, qué es lo que enseñaban, que no era conforme a lo que realmente Dios quería y había dejado establecido en su palabra o en la ley. Entonces nosotros seamos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ese convencimiento tenemos que tenerlo. Somos hijos de Dios. Seamos sobrios, velemos, oremos en todo tiempo. Seamos como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre esa roca que es Cristo. Entonces nosotros amemos a Dios, amemos su palabra. Si el hombre peca o como cristiano le es fácil pecar, pídale al Señor, Señor, pon un espíritu de oración y de temor en mi vida. Usted tiene que pedirlo. Si no tiene sabiduría, pídala a Dios, porque dice que si pedimos sabiduría, Él nos la va a dar en abundancia, dice abundantemente y sin reproche. Él va a dar a nuestra vida sabiduría. Pero ¿cómo nos va a dar sabiduría si nosotros no la pedimos? Nos tiene que costar orar, tenemos que pagar el precio de estar cerca de Dios, de estar en comunión. Jesucristo dejó y vemos en varios pasajes cómo se apartaba y oraba y tenía comunión con el Padre. Él nos quería mostrar que necesitamos depender de Dios. Nosotros solos no podemos sujetar a la carne. Si no alimentamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, la carne no se sujeta, no quiere, no puede. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y decía, aún existe una ley en mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Y decía, y es la ley de mi mente. Entonces tenemos que rendir todas nuestras áreas a Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, dice la Escritura, para que seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, los días son malos, entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahorita que todavía, aunque sea en nuestro hogar, nosotros podemos orar, aunque sea en nuestro hogar, podemos buscar de su palabra, estar buscando que nos compartan de la palabra. Recordemos a Daniel, se le prohibía orar hasta dentro
fue acusado porque él oraba en su recámara. Si llegaran esos días que nos prohíban orar al Dios verdadero, porque fue lo que le dijeron a Daniel, no puedes, no hay permiso de orar a ningún Dios que no fuera que mencionaran al rey Nabucodonosor cuando mandó a hacer la estatua. Entonces, si llegaran esos tiempos, ¿en qué condiciones está nuestra vida? Recordemos que el Señor Jesús, cuando vino a él el tentador, dice la escritura que le hablaba con la misma palabra. Le decía, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y todas las tentaciones que vino a él, que el enemigo trajo a él, el tentador, era con la palabra. Era la palabra. Si en verdad eres hijo de Dios. Y decía, mira, escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, aviéntate, no te va a pasar nada, escrito está, tu pie no va a tropezar en piedra. Y cuando se lo llevó al pináculo del templo, le decía, todo esto voy a darte si postrado me adorares. Dice la escritura que le mostró todos los reinos. Entonces, vemos la respuesta del Señor Jesús. Decía, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, él se defendía con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener cómo defendernos porque la ignoramos, porque no estamos cerca de Dios, porque no conocemos su palabra. Así es de que las invito, hermanos, a reflexionar. Vienen tiempos difíciles. ¿Cuántas veces oramos ahorita que tenemos la libertad? La tecnología ha avanzado. A cómo está la tecnología, van a ver qué hacemos dentro de nuestra casa, en todos los hogares. A Daniel no lo dejaban orar. ¿Qué va a hacer usted cuando no lo dejen orar? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los días difíciles? Todo lo que es oro, refiriéndose a los hijos de Dios, tiene que ser pasado por fuego. El oro se pule por medio del fuego. Y dice la escritura, pero lo que es heno y hojarasca se quemará. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor nos ayude a que reflexionemos en su palabra en los días que vienen, que van a intentar decir que Cristo no ha venido, que viene apenas el Cristo, el que se va a sentar en el lugar santo, como dice la Escritura, y se va a hacer pasar por Dios, pero no es Dios. Entonces, muchos van a caer porque ignoran las Escrituras. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar y a despedirnos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Jehová, Dios de los ejércitos, creador del cielo, de la tierra, el creador del universo. Jehová, Dios de los ejércitos, el que formó al hombre conforme a su imagen, el que ha dado señales y prodigios y que se ha dado a conocer a través de los tiempos, dice tu palabra, de diferentes maneras. Te has dado a conocer a los hombres para que te conocieran y que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que se humanó y habitó entre los hombres, dice tu palabra. Y vimos tu gloria como la del unigénito Hijo tuyo, Hijo de Dios. Jehová Dios, auxílianos a buscar tu rostro, a meditar en tu palabra, como decía el salmista David. Todo el día es ella mi meditación, refiriéndose a tu palabra.
¿Cuánto tiempo, oh Dios de la gloria, dedicamos a orar, a platicar contigo, a escudriñar tu palabra? Porque el hombre, el mundo, el cristiano, Señor, quizás lejos de abrir los ojos en estos tiempos difíciles de cuarentena, y que sigue otra cuarentena y otra, y que ni sabemos qué hay atrás de todo esto, ni qué va a suceder o a destaparse cuando pase este periodo de tiempo de mortandad, de juicios. No sabemos qué sigue, qué viene, ni hasta dónde, oh Dios de la gloria, llegue la economía de nuestro país. Lo cierto es, Dios de la gloria, que dice tu palabra, Señor, que de la viuda, Dios, de Sarepta, su aceite nunca se acabó, su harina nunca se acabó, o sea, no menguó, Dios de la gloria. Y que cuando tu Hijo Jesucristo anduvo en la tierra y alimentó a la multitud de 5 panes y 2 pececillos, no se acaba, se multiplica. Los alimentos son multiplicados. Como pueblo de Dios, no podemos dudar que vamos a ser sustentados por ti, porque esa es tu promesa y nosotros lo creemos. Señor, pero lejos del alimento material que estamos hablando, que tu palabra, que es el alimento a nuestro espíritu, no falte cada día. Que así como oramos por los alimentos, Dios, que los santifiques y los multipliques. Señor, que de esa manera busquemos el alimento espiritual que es tu palabra. Porque nuestro espíritu, Dios, tiene que ser alimentado. Que no seamos, oh Dios, unos cristianos raquíticos, débiles, sino que seamos sustentados por el poder de tu palabra. Abre los ojos, oh Dios de la gloria, de cada hogar, de cada hermana, de cada matrimonio, Dios, de los hijos, de los jóvenes, que podamos buscar tu rostro, pero que lo busquemos de veras, que lo busquemos con temor y temblor, para poder soportar, oh Dios, los días difíciles que vengan, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Que la convicción en nuestro corazón de que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que no se quedó ahí, sino que resucitó con poder y está sentado a la diestra del Padre, que si nosotros morimos o dormimos, vamos a resucitar para una vida eterna. Los que hemos andado, Dios, de acuerdo a la manera de vivir que tú quieres que tengamos, que seamos hijos de luz, oh Dios de la gloria, de tal manera que alumbremos a los que están en tinieblas. Quita toda palabra ociosa de nuestra boca, en el nombre glorioso de Jesús, en ese Cristo glorioso, en el unigénito Hijo tuyo, el que pagó el precio de nuestros pecados, el que pagó el precio de nuestra redención. Te damos la honra y la gloria y reconocemos, oh Dios, que tu reino es un reino que será siempre eterno. Amén y amén.